hacer flan de huevo en olla express. Yo ya había hecho el tradicional flan de huevo al horno que saqué del recetario de mi abuela y que es espectacular, y hay que hacerlo con tiempo, con mucha dedicación. Pero a raíz de ese vídeo muchos me escribisteis y dejasteis algún que otro comentario preguntando que cómo lo hacía en olla express. Bueno, pues hoy lo vamos a hacer en olla express en tan solo 9 minutos. ¿Quién no tiene 9 minutos para hacerse un postre casero, sano, delicioso? Vamos, que no me lío más, que comenzamos. Y lo primero que vamos a hacer es, en un bol grande de cristal, vamos a echar 5 huevos grandes y le vamos a añadir medio litro de leche. Si no tenéis medidor, podéis medirlo por estos vasos que yo los uso para el café. Me encanta tomar el café por las mañanas en estos vasos, que son 2 medidas y 1/4 de estos vasos de Duralex de toda la vida. Y también le vamos a añadir 250 gramos de azúcar. Y si no tenéis pesa, porque en la cocina en la que yo lo estoy cocinando no hay ni pesa ni medidor, bueno, pues son 16 cucharadas soperas, como esta, ¿vale? 16. Y vamos a empezar a batir hasta que todos los ingredientes, estos 3 ingredientes, estén bien integrados. Ahora vamos a hacer el caramelo. Ya os he dicho que yo aquí no tengo pesa, con lo que voy a usar 4 cucharadas soperas como esta de azúcar por 1 de agua, y lo voy a dejar cocinar sin remover en una sartén antiadherente hasta que empiece a tomar un ligero tono tostado. Una vez que el caramelo empieza a tomar este tono, retiramos del fuego y vamos a verter en una flanera como esta. Yo he usado esta, que mide unos 14 centímetros de diámetro y que tiene tapa. Vamos a abrirla, ¿vale? Pues vamos a echar ahí el caramelo en el fondo y vamos a empezar a darle unas pequeñas vueltas para que el caramelo también se vaya un poquito por las paredes. Una vez que ya tenemos hecho esto, dejamos enfriar un poquito a temperatura ambiente. Yo he tenido el caramelo 1 minuto a temperatura ambiente para que endureciese. Ahora, con ayuda de un cucharón, vamos a ir vertiendo dentro de la flanera la mezcla de leche, huevos y azúcar. Vamos a llenarlo hasta que nos quede como un meñique por arriba sin mezcla, y vamos a taparla bien herméticamente. Ahora vamos a introducirla dentro de la olla express y con agua hasta como por la mitad del molde de flan o de la flanera. Tapamos la olla express y ahora viene algo importante. Yo lo he hecho, seguramente cada olla es un mundo, tenéis que buscar en vuestro libro de instrucciones qué programa. Yo he usado una olla que se llama Magefesa Práctica Plus, que no me llevo comisión por esto, ¿vale? Que os lo digo por si alguno de vosotros lo tenéis. Lo he puesto en el 2, a máxima potencia de echar el vapor, y he esperado a que subiese la válvula a fuego fuerte, al 12. Una vez que subió la válvula, lo que hice fue bajarlo de temperatura a casi el mínimo, al 4, al 3, y dejarlo cocinar 9 minutos. Pasados esos 9 minutos, retiramos la olla del fuego y la vamos a dejar enfriar completamente hasta que la válvula haya bajado. Y una vez que la tenemos fría, abrimos y sacamos la flanera. A mí me gusta comprobar que el flan está cuajado, y una vez que lo compruebo, vuelvo a tapar la flanera y la voy a dejar enfriar completamente unas 2 horas en la nevera mínimo, 2-3 horas, o si lo hago, a mí me gusta hacerlo de un día para el otro. Pasadas las 2-3 horas o al día siguiente, cogemos un plato, le damos la vuelta a la flanera, levantamos y ¡voilá! Fijaros qué flan tan delicioso, y en tan solo 9 minutos de nuestro tiempo. Cortamos un trocito y a disfrutar. Pues ya veis qué rico, qué casero, además súper sano porque los ingredientes están muy controlados, los huevos los podéis tener de casa, la leche fresca, vamos,
una maravilla de postre tradicional que para mí es uno de los que me teletransporta a la infancia. Cuando tengo así mucha morriña de mi familia, me hago un flan, un arroz con leche y va, como que se me quita. Bueno, ahora yo me voy a sacrificar por vosotros porque el flan de huevo tradicional que hice la otra vez, como se lo iba a regalar a mi padre, pues al final no me sacrifiqué, pero este me lo como, váyase Dios. No puedo parar. Qué rico, lo tenéis que hacer de verdad. Ya sé que siempre lo digo, pero es que está buenísimo y no lleva nada de tiempo. Además me lo habéis pedido muchos de vosotros, así que por favor quiero ver fotos del flan hecho en olla express y aquí abajo me dejáis los comentarios. Bueno, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, un like para mí, que si os queréis suscribir al canal le tenéis que dar a este circulito de aquí, y si lo que queréis es ver ese flan de huevo tradicional y tenéis tiempo para hacerlo lentamente, pues a este cuadradito de aquí. Y yo me despido hasta el próximo vídeo.